Buenas tardes, ¿se escucha? Ahora cambiamos de lugar, a ver si tiene algún problema con el audio, me avisan. Si es que no se llega a escuchar o algo así. Vamos, ahora sí, ya es más tarde, espero que aguanten. Que no sea ya muy pesado el horario, pero bueno. Vamos a ver rápidamente y de una manera igual práctica lo que son los análisis de laboratorio que son útiles para nosotros y bueno, para el médico general y para el urólogo. Este es un tema importante que a veces no se da o que no se le da mucha importancia, pero por lo mismo, pues la mayoría de los médicos generales o incluso nosotros no sabemos interpretar algunos estudios. Entonces, en este caso le vamos a dar un poquito de tiempo, esta clase a lo que son los estudios de laboratorio. Principalmente, pues, lo que nos importa a nosotros como urólogos y a ustedes en esta materia, pues será tratar de interpretar el examen general de orina, que es lo principal, y ya ahorita manejan otros temas, pero bueno, principalmente lo que nos interesa es el examen de orina. ¿Por qué? Porque el médico general y a veces nosotros también creemos que cualquier alteración en el examen de orina representa infección y ahorita vamos a ver que no solo, ni todo es infección y no cualquier alteración pues representa esto, ¿no? Entonces vamos a ir viendo los temas, pues el examen general de orina, que les digo es lo más importante. Urocultivo es una herramienta también fundamental para nosotros en determinados casos y pues, otro tipo de estudios que nos son útiles como pruebas de detección de cáncer, el antígeno prostático, otros estudios nuevos de inmunología o de reacciones para determinar o ayudarnos mejor como herramientas para ayudarnos a detectar cáncer, no son diagnósticas, pero ayudan y algunas pruebas para detectar la función renal. El primer paso para evaluar un análisis de orina pues, es que la muestra se encuentre adecuadamente tomada, que no haya problemas desde la forma de tomarlo, ¿no? Desde el principio. Entonces, ¿cuáles son los errores que podemos tener en este estudio? Pues de un inicio, primero que la recolección no sea adecuada, que el paciente contamine la muestra al momento de darla, que el bote no sea el adecuado, que no se haga un aseo previo, una serie de características que ahorita vamos a ver. Lo ideal es que la muestra se examine lo antes posible, si no es de inmediato, sí en los próximos minutos, o dejar pasar el menor tiempo posible. Otros errores, pues una revisión incompleta, que el examinador no tenga experiencia o que la interpretación sea errónea, ¿no? Que también viene aunado a lo anterior. Si nosotros tenemos una falla o no conocemos cómo interpretarlo, pues vamos a tener un error al dar un diagnóstico. Entonces, tenemos que, lo normal es que los laboratorios nos digan que la primera orina de la mañana es la más importante o es la forma en la que debemos de darla. No siempre es así. Por ejemplo, si ustedes están en su consultorio y en la tarde les llega un paciente con datos de infección urinaria, pues no lo van a citar hasta el otro día, sino en ese momento se hace la muestra, se hace la prueba de tiras, o si están en un servicio de urgencias, pues se manda el estudio de laboratorio y y en ese momento se realiza, ¿no? ¿Cuándo es importante hacerlo en la mañana? Principalmente cuando estamos investigando proteinuria ortostática o cuando estamos evaluando algún padecimiento de densidad específica o que tenemos dudas de la función renal. Hay en ocasiones que se deben de tomar muestras secuenciales, no siempre, pero bueno, pues eso puede servir en algunas ocasiones. Ahora, alguna situación que nos puede dar algunas fallas o alteraciones en el examen de orina es que se haga postprandial. Eso sí pudiera afectar, principalmente si hicimos un alimento abundante en proteínas, por ejemplo, carne roja y demás, pues nos pueden salir proteínas en la orina que puede afectarnos. Entonces, y siempre pues esa muestra se sedimenta para hacer la valoración microscópica. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, importante, pues cosas importantes que nos van a dar, por ejemplo, aquí vamos a ver primero algo que ustedes pueden hacer en su consultorio, por ejemplo, en médico general, que son las tiras reactivas. Y de esto, pues, tres datos importantes que nos sirve el estudio de la orina para detectar hematuria, para detectar proteínas y para hacer un diagnóstico de infección.
Como les dije, pues se puede hacer en consultorio o enviar un estudio más completo al laboratorio. Se recomienda que esta muestra, ya sea de tiras, principalmente si lo hacen en su consultorio, que sea antes de una exploración genital. Si ustedes hacen un tacto rectal previo o hacen una exploración vaginal y después piden la muestra de orina, pues puede ser que salga alterada o contaminada principalmente. Ahora, algunos casos importantes, pacientes que tienen sonda por mucho tiempo, que utilizan bolsas de drenaje o este mecanismo que se llama pues, un urocondón, que es prácticamente una bolsa unida al pene para colectar la orina en lugar de una sonda, en lugar de que vaya por dentro, pues solo la colecta hacia afuera. Esto principalmente sirve para pacientes con incontinencia, los que gotean todo el tiempo. Los pacientes se puede usar este tipo de mecanismo. ¿A qué se refiere esto? Que estos pacientes que tienen estos mecanismos, tal vez nuestros exámenes de orina siempre nos van a salir alterados, aunque no haya una infección aguda. Un paciente con una sonda nos va a salir siempre con leucocitos, a lo mejor con eritrocitos, pero eso no se debe interpretar como una infección urinaria, sino que simplemente la presencia de la sonda pues está dando esa persistencia de inflamación. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. ¿Cuál sería la técnica ideal si viviéramos en un mundo ideal? Pues esto sería lo mejor, ¿no? Hacer que el hombre se retraiga el prepucio si es que no tiene circuncisión, se haga una limpieza previa con un antiséptico, que se recolecte el chorro medio de la orina, como habíamos comentado antes, se tira un poco de orina y después se recolecta el chorro medio. Eso sería lo ideal para evitar contaminación de la uretra y del prepucio en dado caso. En la parte de la mujer pues, sería un poco más complicado poner en la posición de litotomía, como cuando los partos, a limpiar vulva, abrir los labios y también caiga el chorro, el primer chorro de la orina y recolectar el medio. Esto es un poco complicado, le digo, es lo ideal para obtener una muestra lo más pura, por así decirlo, lo más representativa posible, pero a veces es difícil y la mayor parte de las veces no es tan necesario. Así que esto sería lo ideal, aunque normalmente pues se le da su bote al hombre, a la mujer, se meten al baño y dan su muestra. En los niños lo que usamos es poner unas bolsitas ahí alrededor del pene o de los labios para que cuando ellos orinen ahí se junte la orina. Y una forma más de evitar o de obtener una muestra más significativa, evitar contaminación, sería hacer un aspirado suprapúbico, dejar llenar la vejiga y picar con una aguja y obtener la orina directo de la vejiga. Esta muestra también es un poquito difícil y es muy agresiva, yo siento, muy invasiva y se recomienda en ciertos casos en los que es demasiado importante saber un paciente con fiebre que no mejora, que está grave, pues ahí justifica a lo mejor hacerlo para ver si es de ahí el problema y en dado caso mandar a hacer cultivos y ver por qué el tratamiento no está funcionando. Pero bueno, son casos muy seleccionados en los que habría que hacer esto. Lógicamente, como dice aquí, que el paciente se hidrate previamente para que la vejiga esté distendida y podamos hacer esa punción. Esta es la técnica anestésico local. Hacemos un abón de anestesia y ahí picamos con la aguja perpendicular, teniendo la vejiga llena para obtener la muestra de orina. Estos son los mecanismos. El primero es la bolsa, que se le pone al bebé para que ahí se junte la orina este caso de abajo pues es donde la forma en la que nosotros haríamos una punción suprapúbica para obtener la orina directo de la vejiga, que es una forma más precisa de obtener la muestra y sin contaminación. Entonces vamos a empezar con que el examen de orina pues empieza desde lo macroscópico. Ya habíamos visto en el abordaje del paciente una parte de esto, pero bueno, vamos a ver algunos otros detalles. Platicamos también previamente esto, que algunos medicamentos, alimentos y demás pueden cambiar la coloración de la orina. Como les dije, la coloración no siempre es enfermedad y no siempre es, por ejemplo, el rojo, que es lo más común y que más espanta, no siempre es sangre. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de medicamentos que comúnmente cambian el color y el aspecto de la orina. La fenazopiridina, que es un medicamento que comúnmente utilizamos nosotros en urología, o prácticamente solo nosotros y los ginecólogos. Rifampicina, nitrofurantoína, el metronidazol, todo esto cambia las características de la orina. Aquí abajo, el que da un aspecto rojo de la orina, la betacianina, que podría ser un colorante natural, digámoslo así. Ya habíamos comentado que, por ejemplo, el betabel puede cambiar ese color de la orina. Algunos colorantes como tal, uratos, la mioglobina. Esta es una sustancia que podemos confundir muy comúnmente con hematuria. Pacientes que tienen quemaduras o que
tienen compresión, síndrome de compartimental, se llama, traumas muy severos a músculo, pueden liberar grandes cantidades de mioglobina en la orina y dar una coloración roja y confundirse con hematuria. Entonces aquí es importante el estudio de la orina para ver qué es la sustancia que está pintando la orina. Para empezar, ¿es hemoglobina o es mioglobina? ¿Son eritrocitos o es esta proteína del músculo? Y otro microorganismo que puede dar un color rojo de la orina, pues es la Serratia marcensis. Esta es una bacteria muy rara, pero bueno, puede existir y da una coloración roja, hay un signo del pañal rojo que pudiera ser secundario a esto. Habíamos comentado también que hay una bacteria previamente que pinta de morado la orina. Les había comentado que es el signo de la bolsa púrpura o morada, y la pseudomonas son bacterias que a veces dan coloraciones características de la orina y que nosotros podemos pensar y tratar de descartar cuando vemos algún cambio en las características normales. Cuando vemos una orina turbia, pues lo más seguro es que sea infección, pero también puede ser un paciente que está muy deshidratado y con alguna que está eliminando muchos uratos o fosfatos, pueden tener esa característica turbia de la orina y no ser una infección necesariamente. Entonces son diagnósticos que hay que ir descartando. El olor. Muchos pacientes van a consulta solo porque su orina huele mal. Dicen, no, pues ¿cuál es su problema? No, ninguno, solo que mi orina huele feo. Entonces, este caso tienen que saber pues que el olor como tal normalmente no representa ninguna enfermedad. No hay ninguna enfermedad característica de que el olor feo, ¿no? O fétido. Si es un olor demasiado fétido, pues ahí sí, en conjunto con todo lo demás clínica, pues sí pudieran relacionarlo, pero el puro olor mal o diferente o raro no representa una enfermedad, para que tengan eso en cuenta. Les digo, porque muchas veces el paciente va solo por eso, porque su orina huele mal. Puede ser una orina, lo normal es que sea una orina muy concentrada y que hayan consumido a lo mejor mucha proteína y demás, entonces la orina huele un poquito concentrada, fuerte, pero no representa infección o alguna enfermedad, para que tengan eso en mente. Las características que se valoran en la orina, también está la densidad. La densidad principalmente nos dice pues qué tan qué tan hidratado, por ejemplo, nos puede estar un paciente. Si la densidad es baja, quiere decir que un paciente está sobrehidratado, por así decirlo, y eso puede corresponder a algunas enfermedades. Y si está la densidad muy alta, puede ser que esté el paciente deshidratado, ¿no? Aquí hay ejemplos de enfermedades que nos dan una orina con una densidad baja o diluida, traumatismo craneoencefálico, diabetes insípida. ¿Esto va de la mano o el traumatismo puede generar esto? ¿A qué se refiere la diabetes insípida? Es un problema en la hormona antidiurética que hace que el paciente prácticamente toda el agua que tolera o que ingresa la está eliminando. Entonces él elimina la orina y no retiene nada, y eso va a provocar deshidratación al final de cuentas. O si tomamos mucho líquido, pues, lógicamente nuestro riñón va a eliminar ese exceso de líquido y nuestra orina va a estar diluida. En el otro caso, cuando la densidad está alta, o sea que está muy concentrada la orina, pues puede ser que el paciente esté deshidratado, ya sea por menor ingesto de líquidos o por alguna condición de alguna enfermedad, fiebre, vómito, diarrea, o que, por ejemplo, esté inhibida la hormona antidiurética, sería el caso contrario a la de arriba. Se inhibe la hormona antidiurética, entonces el paciente no orina, pues, y se queda con todo el líquido, lo absorbe y elimina la menor cantidad de orina, entonces la orina va a estar muy concentrada. Entonces la densidad es importante. ¿Qué otras pruebas o químicas nos da el análisis de la orina? Esto es lo que nos va a detectar las tiras reactivas. Las tiras son estas, son botes donde tienen cada uno de estos tienen una sustancia química que va a reaccionar con la orina. Y aquí tiene una interpretación. Nosotros al sumergir la tira, pues va a cambiar esto de color, cada uno de los parámetros, y nosotros los tenemos que comparar aquí. Nos va a detectar sangre, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina, leucocitos, densidad y pH. Todo esto que menciona aquí pues es lo que tienen la mayoría de las tiras. Algunas serán más sencillas y nos detectará cosas muy básicas,
Pero bueno, en general, estas son las que nos detectan. Es una prueba muy rápida, que la pueden hacer en consultorio, y lo importante es que sepan interpretarla. Entonces vamos a empezar con lo que es el pH. El pH pues, nos indica qué tan ácida o alcalina está la orina. Eso es importante en algunos padecimientos, por ejemplo, en los litos de ácido úrico o en las infecciones el pH es importante. Si un pH está muy ácido, digo muy alcalino, perdón, arriba de 7,5, pues nos va a generar más infecciones. Y, por ejemplo, en el caso del ácido úrico, si el pH está muy alcalino, nos puede generar litos. Entonces, para eso es importante esto del pH. La otra causa importante o la otra cosa importante que nos interesa en un examen de orina es la hematuria, es ver si una orina roja es sangre o al contrario, hay veces que no vemos esa coloración, pero nos detecta sangre, ¿no? Viene por un problema el paciente y al momento de hacer la prueba detectamos sangre. ¿Qué es lo normal? Que haya menos de 3 eritrocitos por campo. Eso es lo normal. Arriba de 3, o sea, de 3 a 5, en general de 4 a 5 para arriba, pues ya es una hematuria. Estas se dividen en microscópica y macroscópica. En microscópica, lógicamente, como su nombre lo dice, no lo vemos, no alcanzamos a diferenciar esa coloración en la orina. La macroscópica, pues el paciente te va a decir, estoy sangrando, mi orina está roja, uno la puede ver. Casi siempre cuando hay una hematuria macroscópica, nosotros vamos a detectar más de 100 eritrocitos por campo. Entonces, abajo de 100 casi siempre son hematuria microscópica. Y esto es importante porque hay que ver la causa, son muchas causas de hematuria. Lo primero es aquí, lo que habíamos visto, primero ver que si sea hemoglobina y no sea mioglobina o alguna otra sustancia, un colorante, ¿no? Por medicamento, alimento y demás. Y después las características nos va a diferenciar, como dice aquí, un origen nefrológico que puede ser una enfermedad de insuficiencia renal, una glomerulonefritis, una lupus o alguna enfermedad autoinmune que esté dañando el riñón, o un origen neurológico, que puede ser una hematuria de origen neurológico, un tumor, una infección, una piedra. ¿Tal? Entonces, vamos a tener que descartar estos dos tipos de hematuria. La proteína son el otro punto importante que tenemos que valorar en los exámenes de orina. Si se junta hematuria con proteínas, pues nosotros nos vamos a orientar un poco más a una enfermedad del riñón intrínseca. Algo está dañando los glomérulos, la función renal, que puede ser, como les dije, enfermedades inmunes, glomerulonefritis, glomerulopatías. Le digo la nefritis lúpica. Son varias. Esto ya requiere una investigación más a fondo. Pero bueno, en general esto nos ayudaría a las proteínas. Cuando se detectan proteínas en las tiras, que siempre es que para que sean significativas tienen que ser más de 150 miligramos en esa muestra de orina. Si queremos una cuantificación más exacta, que sería lo ideal, tenemos que pedir la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. El paciente junta su orina todo un día, 24 horas desde la segunda orina del día hasta la primera del siguiente día, y se cuantifican exactamente la cantidad de proteínas. Y esto es importante para confirmar si hay un problema o no. Otra de las cosas que nosotros valoramos en las tiras reactivas y en el examen de orina pues es la presencia de glucosa y cetonas. Para que normalmente la orina no debe de verse, la glucosa, perdón, no debe de estar en la orina. Los riñones tienen esa capacidad o esa función de absorber toda esa azúcar y no permiten, o el riñón tiene un umbral muy alto para absorber el azúcar. Cuando la glucosa en sangre está arriba de 180 o 200, este mecanismo se satura y hace que la orina se empiece a liberar por la orina. La glucosa, perdón, se empieza a liberar por la orina. Entonces, si ustedes detectan azúcar en un paciente, en la orina de un paciente, pues hay que sospechar que no sea diabético. Hay muchos pacientes que no saben que son diabéticos y así es como nosotros los detectamos. Van con nosotros por alguna razón y resulta que tienen azúcar en la orina, les mandamos estudios y resulta que son diabéticos y no lo sabían. Entonces es importante que nosotros, si detectamos azúcar, quiere decir que algo está mal con el riñón. Hay medicamentos que su medicamentos para la diabetes, como la pioglitazona, que su mecanismo para controlar los niveles de azúcar en sangre, pues es tirar el azúcar por la orina, pero bueno, eso ya en su interrogatorio, pues ya lo habrán preguntado antes. Si el paciente pues no consume nada de eso y no sabe que es diabético y ustedes le encuentran azúcar,
hay que sospechar fuertemente de que esa persona es diabético y que ya lleva tiempo con esa diabetes, que está descontrolado y que su riñón ya está empezando a fallar, por eso está tirando el azúcar. Otra cosa importante es que con la glucosa hay que buscar cetonas. ¿Por qué? Porque un paciente descontrolado del azúcar puede tener cetoacidosis, entonces va a empezar a haber cetonas, o que son un metabolito de los ácidos grasos en la orina. Entonces esto ya, si se juntan las dos cosas, pues es peor todavía, quiere decir que hay un descontrol metabólico importante. Esto ya lo habíamos comentado, que las bilirrubinas en orina, cuando un paciente tiene un daño hepático, pues va a presentar una orina colúrica, le llaman, o como Coca-Cola, habíamos comentado. Esto no es hematuria, es coluria, es una coloración de coca, y eso casi siempre, si se junta más con acolia, o sea, con heces blancas, pues nosotros estaríamos pensando en que hay un problema a nivel del hígado, la vía biliar. Entonces, otro punto importante que nos detecta, si ustedes ven bilirrubinas o urobilinógeno en una cantidad importante, pues puede ser que puedan encontrar un problema hepático o biliar y que no lo sabían. Entonces, la orina nos puede dar mucha información de otras enfermedades incluso que no se conocían. Entrando a lo que es casi siempre lo más útil o para lo que más enviamos este estudio, que son diagnosticar infección. Aquí hay dos sustancias importantes para hacer este diagnóstico: la esterasa de leucocitos y los nitritos. La presencia de esterasa de leucocitos es que hay una degradación de los leucocitos y que entonces esta sustancia está presente, pero no quiere decir que haya infección, simplemente la esterasa de leucos nos interpreta o se interpreta como inflamación. Hay otras causas que producen inflamación sin infección, como que la presencia de la sonda, les había comentado, un paciente que tenga un catéter doble J por una piedra o algo, o incluso una piedra y sin infección, pues nos va a dar leucocitos, pero no va a haber nitritos ni bacterias. Entonces siempre hay que relacionar la clínica con todos los detalles o todos los datos del examen de orina. Los nitritos se van a presentar cuando hay una infección urinaria por gram negativos que degradan los nitratos a nitritos. Estos son las bacterias más comunes que causan infecciones, como la E. coli, Proteus, ¿sale? Klebsiella. Esto, cuando hay una infección por gram negativos, que siempre va a haber nitritos positivos cuando es una infección importante. Entonces juntamos leucocitos con nitritos y el paciente tiene clínica, pues hay una infección. Si solo el leucos, si a lo mejor la clínica no está muy clara, no hay nitritos, vamos a dudar de una infección. Sí, puede haber infección por otra causa, pero no por gram negativos a lo mejor. Pero le digo, tiene que considerar todo, ¿no? Que haya clínica y que haya, de preferencia, pues, leucos, nitritos y bacterias, para que podamos hacer un diagnóstico. Lógicamente, si ustedes a un paciente con tratamiento le toman un estudio que ya tiene con antibióticos, probablemente les va a salir negativo y no quiere decir que a lo mejor ya sí tuvo la infección, pero ya está tratada, entonces ya no les va a dar, ya no va a ser tan confiable este estudio. Entonces, por eso los laboratorios te piden que lleves mínimo 3 días sin tomar antibiótico y demás. Pero bueno, en un paciente que le das tratamiento no mejora, ahí está justificado que le mandes el estudio aunque esté tomando antibiótico, porque lo que quieres ver es eso, ¿por qué no ha mejorado? Quiere decir que hay algo más ahí, y eso lo vamos a ver más adelante. Para eso se ocupa el cultivo. Entonces, para que sea un estudio 100% confiable, y lo ideal es que mandemos el estudio completo al laboratorio, que es el examen general de orina. Y esto lo que hacen es valorar el sedimento urinario, que nos va a dar, al microscopio van a revisar este sedimento y nos va a dar un detalle o datos más precisos de lo que es el problema. Entonces ellos nos van a valorar el tipo de células que hay en la orina, si hay cilindros, si hay cristales, levaduras, parásitos y bacterias. Las células nos van a decir si hay eritrocitos. Como les decía, esta es la forma de nosotros valorar si un paciente sí tiene hematuria o tiene otra situación, como la mioglobinuria o como una situación provocada por algún alimento o medicamento. Entonces, si ustedes detectan la presencia de eritrocitos, ustedes confirman hematuria. Si no hay eritrocitos, no hay hematuria. Por más que ustedes crean que ese color, juran y perjuran que es sangre, no es sangre. Si no hay eritrocitos en este estudio,
no hay sangre. Y aquí es donde comentamos que hay microhematuria y macrohematuria. Ahora es importante también la forma de los eritrocitos. Si les dicen que, por ejemplo, hay eritrocitos dismórficos, puede ser que sea una enfermedad autoinmune, el problema, o que algo está produciendo hemólisis, está rompiendo los eritrocitos, y a lo mejor eso ya los orienta a otro tipo de enfermedad. Si son eritrocitos normales, pues lo más seguro es que sea algo como una infección, una piedra, o algún otro factor, ¿no? Siempre hay que investigar la hematuria, la causa de la hematuria. Hay muchas causas, después lo veremos, puede ser tan básico o tan benigno como una deshidratación, una hematuria por ejercicio excesivo, por fiebre, como puede ser por tumores, ¿no? Siempre que hay hematuria, un paciente mayor de edad, hay que descartar un tumor vesical, renal, urotelial, de cualquier lugar. Entonces, hematuria hay que investigar cuál es la situación. Otras células que nos van a detectar son leucocitos. Aquí habíamos comentado, más de 5 leucocitos, pues ya se considera inflamación, no infección, inflamación. Ahora si hay inflamación más todo lo que comentamos, pues ahora sí es una infección, ¿verdad? Entonces, más de 5 leucocitos cuando se toman de una forma, de una punción directa, lo normal es que arriba de 7 a 10 leucocitos sea una leucocituria importante. Menos de eso normalmente no es significativa. O sea, normalmente es que con 5 leucocitos tomado de una muestra de chorro medio y demás, pues no se considera inflamación. Aquí es más de 5 leucocitos, pero tomados de una punción suprapúbica o de una sonda. Ponemos la sonda a la mujer o al hombre para tomar la muestra. Esto, como les digo, normalmente no se hace, pero esa es la forma en teoría ideal y en base a eso está este valor. Pero lo normal es que sea, les digo, de 7, 8 a 10 leucocitos para arriba, para que sea piuria. Entonces, ahora, la presencia de puros leucocitos nos puede generar, hay otras enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis se denomina piuria estéril. ¿Por qué? Porque son los exámenes de orina recurrentes, nos van a empezar a dar leucocitos, pero no va a haber bacterias, no va a haber nitritos, y un paciente que seguido sale con leucocitos en la orina, y lógicamente no tiene ni piedras, ni catéter doble J, ni sonda, y nos salen leucocitos, pero no nos salen bacterias, nitritos, pero los estudios nos siguen representando leucocitos, pues hay que investigar otra causa, como lo que le comento de micobacterias, ¿no? Tuberculosis en este caso. Entonces es importante también la presencia de leucocitos. Entonces una orina turbia que no tiene leucocitos, pues no es piuria, lo que habíamos comentado, puede ser fosfatos, puede ser una orina muy concentrada, deshidratación y demás. Si hay leucocitos, pues a esto se le llama piuria. Otras células que nos va a detectar a lo mejor el examen de orina y nos va a reportar son las células epiteliales. Normalmente las células epiteliales no tienen mucha importancia, normalmente indican, como dice aquí, células epiteliales pavimentosas, que son las normales, son las que se descaman normalmente en la uretra o en el meato, y estos pues, solo nos refieren contaminación. Es diferente si nos reportan abundantes células del urotelio o de transición, del epitelio de transición. Si esto fueran conglomerados o una cantidad muy importante, pues no es un diagnóstico, nada de esto es diagnóstico, simplemente nos puede orientar a que pueda haber otra situación y hay que buscar algún proceso oncológico de la vejiga, del uréter, y para esto se envía una citología. Lo ideal es enviar una citología para que ya investiguen ahora sí las características de las células del urotelio para ver que no haya un tumor. Células tubulares renales. Estas se desprenden de los túbulos. Ya habíamos platicado del glomérulo, de la nefrona. Entonces, estos son de los túbulos renales o de los túbulos colectores. Y esto prácticamente nos representa más una enfermedad renal, ¿no? Como les comentaba, insuficiencia renal, ya sea por un proceso inmune, por diabetes, por lo que sea que ya esté dañando la función renal. Estos casi siempre nos van a liberar células tubulares renales, o hay algunas patologías como acidosis tubular renal, que casi siempre se da por insuficiencia renal y eso también nos lo puede dar. La presencia de cilindros, si nos reportan cilindros hialinos o granulares, normalmente granulares a veces tienen relación con infección de neutrófilos, pero bueno, normalmente no nos los reportan o muy raro.
Los importantes a lo mejor serían eritrocitos y leucocitos en el caso de cilindros. Los cilindros eritrocíticos pues, nos van a dar datos de hematuria o que algo está rompiendo los eritrocitos, como una hemólisis, una anemia hemolítica o alguna otra causa de ese tipo. Si son cilindros leucocitarios, pues son infecciones, ¿no? Que están ahí degradando los leucocitos. Entonces los cilindros grasos pues, no tienen tampoco una importancia como tal. Algo así significativo. Ahora, los cristales son muy común que nos reporten. Los cristales solos, o sea, en una muestra de orina normal y que solo te reporten cristales en un paciente que no tiene clínica de delitos, normalmente no tienen una importancia. Estos tampoco son diagnósticos. O sea, si hay mucha gente que me manda pacientes porque salió cristales de oxalato de calcio en un examen de orina, no tiene ningún otro síntoma, pero le hicieron un estudio de orina por alguna razón, porque le iban a operar, por lo que ustedes quieran, y salen cristales. Esto no quiere ser diagnóstico de delitos. Incluso la mayoría de las veces no corresponde. Entonces, casi siempre cuando le repiten bien hidratado a este paciente el estudio, pues nos va a salir que no tiene nada. Si tienen duda y si la clínica lo indica o el paciente tiene antecedentes o alguna situación, pues sí se puede mandar a hacer todo el estudio para ver si no tiene piedras, pero normalmente estos estudios que nos reportan cristales de algo no son piedras, a menos, como les digo, que se relacione todo y que esto pues, no lo vuelva a marcar. A lo mejor los cristales de cistina, pues sí nos pueden orientar, estos son litos raros de cistina, por ejemplo, de ácido úrico, a lo mejor eso sí pueden concordar, si tiene niveles de ácido úrico elevados y cristales de ácido úrico, pues puede ser que a lo mejor esté eliminando ácido úrico y sí tenga riesgo de litos, pero normalmente el puro hallazgo de cristales no tienen relación con que tengan piedras, para que lo sepan y sean cautos, porque mucha gente le digo que los médicos le dicen al paciente, usted tiene piedras porque aquí salen cristales y ya el paciente está espantado porque tiene piedras en los riñones, en el uréter y simplemente fue un hallazgo en laboratorio que no tiene relación con una enfermedad de este tipo. Entonces es importante que lo sepan. Le digo, normalmente tiene que ver más con deshidratación o incluso con una elevación de proteínas o alguna otra causa. Otro de los hallazgos que nos reporta el examen de orina en el microscopio pues, es la presencia de levaduras. Igual, todo hay que tener una relación clínica. Un paciente diabético que sí tiene, por ejemplo, una mujer que tiene candidiasis vaginal o diabetes con fiebre, que ha estado con una inmunosupresión o muchos antibióticos, les detectan cándida en la orina, pues sí hay que tener tener en cuenta que puede haber una infección urinaria por hongos, ¿no? Cándida, y hay que dar tratamiento antihongos. Les van a representar levaduras. Otro tipo de microorganismos que pueden detectar pues son, por ejemplo, las tricomonas vaginales, que causan vaginitis en las mujeres y uretritis en el hombre, que también las pudieran llegar a detectar en la orina. Incluso otras células que a veces nos detectan en el microscopio son espermatozoides. Esto es importante en pacientes a lo mejor que tienen esterilidad y tienen algo que se llama eyaculación retrógrada. Los espermatozoides se van hacia la orina, hacia la vejiga, en lugar de salir en el semen. Estos pacientes no pueden tener hijos y cuando se hace un estudio en la orina, se ve que los espermatozoides están allá. Entonces es otra situación que se puede valorar en orina, incluso la presencia de espermatozoides. Por si alguna vez lo ven, pues no se les haga raro o no se espanten, no digan, no crean que está mal el laboratorio, sino puede ser que sí. Ahora, como les comentaba, bacteriuria pues es la presencia de bacterias, pero en este caso ya les detecta el microscopio que tiene bacterias y el estudio ideal para ver qué tipo de bacterias pues es un urocultivo. La mayoría de las infecciones urinarias se hacen por gram negativos, bacilos gram negativos. La E. coli es la principal, pero bueno, hay Proteus, Klebsiella, Pseudomonas. Entonces, para saber exactamente qué bacteria tenemos, se hace un cultivo. El cultivo no siempre se manda, aunque sería lo ideal, pero bueno, una paciente o un paciente joven sin mayor problema, que tiene una infección aislada, que le damos un tratamiento y se cura, pues no hay problema. El urocultivo casi siempre lo recomendamos en pacientes que tienen infecciones recurrentes, en pacientes que tienen una enfermedad grave, que tienen fiebre y que están sépticos, o sea, que están con una enfermedad grave, que son diabéticos. En esos pacientes, sí, o que le damos tratamiento y no mejora,
En esos pacientes lo recomendado es que se le haga un urocultivo. A un paciente que vamos a operar, por ejemplo, de algo, de una piedra o hacer una cistoscopía, de una resección de próstata, hay que mandar el cultivo para tratar a este paciente si es que llegara a tener infección. En las embarazadas también es importante, las bacterias, presencia de bacterias, aunque no tengan síntomas, una embarazada se debe de tratar siempre cuando tenga bacterias, aunque no tenga síntomas. Entonces también en ellas a veces es importante el cultivo. Entonces, como dice aquí, lo normal es que si hay bacterias, hay síntomas, hay nitritos, hay leuco, pues le damos un tratamiento empírico. ¿Qué quiere decir esto? Pues un tratamiento en base a lo más común. Ya si no hay respuestas, si empeora, si son enfermedades continuas o recurrentes, pues se le hace el cultivo. Entonces, casi siempre, para que un cultivo sea positivo, tenemos que detectar cierta cantidad de bacterias. Hay varios tipos, ¿no? Hay urocultivos que nos dan valores cuantitativos y cualitativos. Casi siempre para que un cultivo sea positivo, se mide en unidades formadoras de colonias y son más de 100,000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Esta es como que lo más recomendado. Hay algunos, esto es en base a microorganismos frecuentes. Si es un microorganismo raro como el Proteus, como la Pseudomonas, no es necesario que se hayan más de 100,000, con más de 10,000 se da como positivo y una clínica sugestiva. Pero bueno, en general se considera un cultivo positivo cuando hay más de 100,000 unidades formadas de colonia de una bacteria común, como la más común, que es la E. coli. Para que ustedes puedan interpretar ese urocultivo, pues es con este valor. Si el cultivo les reporta varios microorganismos, que hay 3 o más, normalmente creemos que es contaminación. No quiere decir que haya 3 infecciones diferentes, sino que se considera una contaminación. Y el mismo laboratorio les dice, se encontraron más de 3 microorganismos diferentes, se considera esa contaminación. Y lo ideal es repetir la prueba en dado caso, si es que sigue con la enfermedad y todavía nos sirve buscar una bacteria. Pues el más común, como les dije, E. coli, aunque también puede haber Proteus, humanos, Klebsiella, ¿sale? Y es importante porque hay mucha resistencia bacteriana, entonces el cultivo nos va a orientar al tratamiento. Esto es con respecto a lo que es la orina. Vamos a ver ya más adelante, yo creo que mañana vamos a ver lo siguiente, el resto del tema, que son otros estudios, bueno, esto de tuberculosis, que ya los comenté, lo de la piuria estéril, y yo creo que vamos a empezar a ver el resto de estudios urológicos, el día de mañana lo complementamos. ¿Sale? Prueba